haciendo clic en el botón con el idioma de su preferencia que se muestra arriba de la transmisión. Durante la sesión también tendrán oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para preguntas y coloquen la palabra pregunta para identificarla dentro de su mensaje. Para esta conferencia hemos convocado a un reconocido analista con gran trayectoria y experiencia en temas de seguridad, Alejandro Ope. Alejandro fue editor de Seguridad y Justicia en el dailypost.com, medio informativo electrónico en inglés especializado en México. Además, se desempeñó como director de proyectos de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Entre 2008 y 2011 ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN. Colaboró de 2001 a 2008 como socio consultor de GEAGRO, Grupo de Economistas Asociados, empresa de consultoría especializada en el análisis económico y político. De 1998 a 2000 fungió como coordinador de asesores del senador Adolfo Aguilar Sincer y colaboró en el equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox. Como parte de su trayectoria profesional, ocupó diversos cargos de asesoría en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y en la Secretaría de Energía. Es colaborador regular en diversos medios nacionales como El Universal, Animal Político y la revista Nexos. Además, es coautor también del libro Lamentada Estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Alejandro, bienvenido, me da mucho gusto tenerte espacio. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a todos los organizadores, a DHL, a todos los que hicieron posible este foro y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando vía remota para escucharnos, dándonos un poco de su tiempo para discutir un tema que yo creo que es muy importante en el sector, ¿no? Yo creo que no hay ningún participante en el sector que no haya enfrentado en algún momento dado un problema de robo, un problema, un ataque, un problema de extorsión, incluso de secuestro. Este es un problema que yo creo que atañe a la industria completa, ¿no? Entonces yo quiero dejarles, yo voy a hacer un poco un recorrido, digamos, empezando a 30,000 pies de altura sobre el problema de la delincuencia en México, digamos, con lecciones que yo creo que son aplicables a otros países y con datos que yo creo que se replican en otros países. Lo que yo quiero es dejarles 3 mensajes. Uno, el robo a transporte, a transportista, es un fenómeno amplio, es un fenómeno generalizado, es un fenómeno que es mucho más amplio de lo que las autoridades reconocen. Segundo mensaje que quisiera dejarles. Si bien este es un fenómeno amplio y generalizado, es también un fenómeno que se localiza en tiempo y espacio. Hay algunas ubicaciones muy particulares que generan oportunidades para la comisión de estos delitos. Y que sabemos que esa información está allá afuera, ¿no? Y tercero, que dado que el fenómeno es localizado, dado que sabemos más o menos dónde sucede, dado que sabemos más o menos cuándo sucede y con qué modalidades sucede, debería ser posible gestionar los riesgos asociados a este delito y debería ser posible para la autoridad atender este delito, ¿no? Si no lo hacemos y si no se lo hace la autoridad, tenemos que hacernos la pregunta de qué está pasando, ¿no? Y con eso yo creo que voy a cerrar la presentación para abrir a una discusión amplia sobre qué es lo que está fallando, por qué no atendemos de mejor manera el fenómeno. Déjenme empezar, no, como le dije, a 30,000 pies de altura, ¿no? A ver, México, por donde le busquemos, a ver, déjenme regresarme. A ver, es que creo que, a ver, ahora sí, a ver, vamos. A ver, por donde le busquemos, México es un país con muy alta victimización. ¿Qué es lo que quiero decir victimización? Que todos en algún momento dado hemos sido víctimas de algún delito. Voy a usar las cifras que voy a estar utilizando a lo largo de la presentación. Vienen más bien, salvo excepciones,
vienen más bien de encuestas de victimización y no de denuncias a fiscalías o procuradurías, por una razón que es muy obvia, que es el grueso de los delitos no se denuncian. En México los delitos a las personas, 94% de estos no se denuncian. Entonces, si nada más nos quedamos con los delitos denunciados, solo estamos viendo la punta del iceberg. Entonces, lo que les voy a estar presentando son sobre todo datos de encuestas de victimización, que son encuestas que se hacen, se sale con la población y se le pregunta si fue víctima de un delito en un plazo, periodo determinado, sobre todo 12 meses previos, ¿no? Entonces, en México tenemos más o menos una tasa de victimización de 28,000 por 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Grosso de 100,000 que por 100,000 habitantes adultos. Eso más o menos significa que tenemos 25 millones de víctimas en este país y se cometen más o menos 33 millones de delitos. De estos solo se denuncian 2 millones. Esto más o menos se traduce en que 1 de cada 3 hogares en México tiene al menos un integrante que fue víctima de al menos un delito en los 12 meses previos. Ahora, esta realidad, digamos, por eso digo que es un fenómeno casi generalizado, ¿no? Yo creo que no hay nadie en este país y en otros países similares en América Latina que se salve, ¿no?, de haber sido en algún momento víctima de algún delito. Ahora, esta realidad atañe también a las empresas. Las empresas no se salvan de este entorno en el cual la ilegalidad y la delincuencia son parte, ¿no?, parte del paisaje, ¿no? Tomando, a ver, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además del dato que le di previamente, viene de una encuesta que se llama la ENVIP, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública. Ahora les voy a dar otra, que viene de la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, que esa se realiza cada 2 años. Se iba a realizar este año, pero pandemia, ¿no? Ni modo. Pero entonces les voy a dar datos un poquito viejos, pero que yo creo que de cualquier manera reflejan la realidad. Más o menos se estima que 1 de cada 3 unidades económicas en México, 1 de cada 3, fue víctima de al menos un delito en los 12 meses previos, ¿no? En México tenemos más o menos entre 4 y 5 millones de unidades económicas de todos los tamaños. Entonces estamos hablando que más o menos 1.5 millones de unidades económicas son víctimas de al menos un delito en 12 meses. Entonces estamos hablando de un universo enorme, ¿no? Enorme de delitos, de los cuales se denuncian apenas de nuevo la punta del iceberg. Y este fenómeno alcanza a empresas de todos los tamaños, esto es importante entender, ¿no? O sea, el grueso de las unidades económicas en México son microempresas, ¿no?, de 1 a 5 empleados. Y ahí, aún en ese nivel, hasta la tercera parte son víctimas de delito. Pero conforme va creciendo, es importante destacarlo, conforme va creciendo la empresa, conforme se va haciendo más compleja, la probabilidad de que sea víctima de un delito va creciendo. Ya en las empresas grandes definidas en esta encuesta como aquellas que tienen 250 o más empleados, ya 6 de cada 10 son víctimas de al menos un delito en los 12 meses anteriores, ¿no? De nuevo, este es un fenómeno que atañe a todos, de todos los niveles. Y, importante, la mayor parte de estos hechos, la mayor parte de estos delitos no se denuncian. La cifra negra de delitos en empresas se ubica más o menos en 86.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 delitos, 87, cada 100 delitos que son cometidos en contra de una empresa, de una unidad económica en México, no se denuncia ante las autoridades. Y muchos, incluso algunos que sí se denuncian, no se abre una carpeta de investigación. El grueso de estos, y la realidad es que no se denuncia porque hay por un lado porque se pierde tiempo, 2 porque hay una percepción de futilidad, porque la autoridad se percibe que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, por eso de nuevo, insisto, ¿no?, cuando estamos hablando, muchas veces cuando hay discusiones sobre el robo a transporte, el robo de mercancías, nada más, si nos atenemos nada más a los delitos denunciados,
se nos va a escapar el grueso del fenómeno. Ahora, ¿cuánto le cuesta esto al país, a la economía? Pues es enorme, son enormes los costos, ¿no? Más o menos los costos a consecuencia de la inseguridad, costos directos como consecuencia de la inseguridad y el delito, los ubicaba el INEGI en 2017, es probable que esto haya crecido en los últimos 3 años, en 155,000 millones de pesos. Esto es, grosso modo, 7,000 millones de dólares. Estos son ¿y qué son costos directos? La pérdida directa del robo, de la extorsión, del acto, del vandalismo, etcétera. Y por otro lado, y la mitad es las medidas defensivas que deben de tomar las empresas, para protegerse del fenómeno delictivo. La estimación que surge de nuevo de la ENVE, de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, es que en 2017 las empresas gastaron casi 70,000 millones de pesos en medidas defensivas, ¿no? Que eso, grosso modo, estaríamos hablando de 3,500 millones de dólares todos los años se gastan en medidas defensivas. ¿Qué medidas defensivas? Pues colocar rejas, cerraduras, candados, poner sistemas de biovigilancia, contratar seguros, colocar rejas o bardas, hacer modificaciones a la infraestructura física, etcétera. Son más o menos, eso es una estimación y que probablemente además no refleja muchas de las adecuaciones que hacen las empresas, ¿no? A sus métodos y a sus procesos para protegerse y que no necesariamente están catalogadas como medidas de seguridad, ¿no? Pero cambiar sus horarios, cambiar los procedimientos de acceso a las instalaciones, tener que hacer investigaciones, due diligence sobre proveedores, sobre empleados, etcétera. Todo eso va sumando, ¿no? Va sumando y va generando costos adicionales, ¿no? Para las empresas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se tienen que erogar todos los años para protegerse, ¿no? Esto, nada más como dato, esto lo ubicaba, estos costos a las empresas lo ubicaba el INEGI en 0.8% del PIB. El costo a las personas, nada más ahí como paréntesis, el costo a las familias, con de nuevo costos directos, lo ubicaba en 1.5% del PIB. Entonces, si sumamos las dos cifras, estamos hablando más o menos 2.3, 2.5% del PIB todos los años, de costos directos, insisto, costos directos, porque hay muchos costos indirectos que son muy difíciles de calcular. Ahora, en todo este universo, ¿dónde entra el robo a transporte de carga? Bueno, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, era el séptimo delito más común cometido en contra de las empresas y el quinto más común si se excluyen, digamos, delitos de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, el fraude. Delitos donde hay alguna forma de violencia es el quinto más común. El robo de mercancía en tránsito, y además es un delito que ha venido creciendo, ¿no? En estas encuestas, si tú no lo vas siguiendo una por una, es un delito que va aumentando. La tasa lo ubicaba en el 2017 en 425 robos, eventos de robo de mercancía en tránsito por cada 10,000 unidades económicas. Esto más o menos se traduce en lo siguiente, que más aproximadamente una de cada 23 unidades económicas, una de cada 23 empresas en México fue víctima de robo de mercancía en tránsito en el año previo. Entonces, de nuevo, esto es un universo enorme, enorme de víctimas, ¿no? De empresas de todos los niveles que sufren este delito, ¿no? Y que, de nuevo, alcanza a prácticamente todos los sectores de la economía nacional, ¿no? Y estoy seguro que en otros países, desgraciadamente no hay este instrumento. La ENVE solo se realiza en 3 o 4 países del mundo, o encuestas de victimización en empresas solo se realizan en 3 o 4 países del mundo, pero estoy seguro que si se realizaran se encontrarían datos similares, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente es el delito? De nuevo, tomando no los datos reportados, ¿no? Porque los datos reportados sabemos que son que subestiman el fenómeno, sino
lo que se levanta de las encuestas de victimización. Pues resulta que más o menos el 10%, todos los delitos, el robo de mercancía en tránsito representa el 10% del 10% de los delitos cometidos en contra de empresas en un año específico. Entonces, el dato de 2017, que es el último que tenemos, en ese año se cometieron aproximadamente 300,000 actos distintos de robo de mercancía, 300,000. De estos, 70% no fueron denunciados a la autoridad. ¿Sí? Solo se denunció, más o menos de esos 300,000, más o menos habrán denunciado como 80, 90,000. Y el remanente sucedió sin que la autoridad se diera cuenta. O sea, y sin que la autoridad se viera obligada a realizar, digamos, a abrir una carpeta de investigación. Y además, insisto, si bien esto afecta a todos los sectores y afecta a todos los niveles, digamos, económicos, sí, proporcionalmente sí afecta más a empresas grandes. De nuevo, en la ENVE se pregunta cuál es el delito que más afecta a empresas de diferentes ramos y de diferentes tamaños. Entre las empresas grandes es el segundo delito más frecuente. Entre las empresas medianas, es decir, de 100 a 250 empleados, es el tercer delito más frecuente. Entonces, sí es, no solo, digamos, déjenos ver, afecta a toda la economía, pero afecta además, sobre todo, y de manera particularmente grave, a los sectores más modernos de la economía, a los sectores que están más integrados a cadenas de suministro, a los sectores que están más integrados a mercados internacionales. A esos son los sectores que sufren en mayor medida el robo de mercancía en tránsito, ¿no? El robo a transportista. Y déjenme ver, de todas las actividades que realizan las empresas, transportar productos por carretera o autopistas y movilizar productos en corredores industriales son percibidos por los dueños, gerentes de unidades económicas como la actividad en la que más riesgo perciben. En la ENVE 2018, 56% afirmó sentirse inseguro al transportar productos por carreteras o autopistas en las unidades económicas. 55.7% afirmó sentirse inseguros al movilizar productos por corredores industriales. Esta es una actividad que sí es percibida como particularmente insegura por las empresas y que genera una sensación de inseguridad para los actores económicos. Ahora, este es, digamos, el universo general del robo a transporte, del robo a mercancía en tránsito. Dicho lo anterior, déjenme pasar al siguiente punto, que es importante, que si bien esto es generalizado, si bien esto tiene alcances nacionales, también es cierto que tiende a concentrarse en el espacio y en el tiempo. Y es algo que los operadores entienden muy bien y saben muy bien. Aquí sí ya voy a utilizar delitos denunciados. De los delitos denunciados de robo a transportista por estado, casi la mitad está en el Estado de México. Es decir, donde nos encontramos actualmente transmitiendo esta plática, es aquí donde se cometen o por lo menos se denuncian hasta el 50% de todos los robos a transportistas. No necesariamente se cometen todos aquí, sino aquí se denuncian. Pero no solo eso, o sea, la concentración, si ven el mapa, mientras más oscuro es más probable que sea. Ahora, pero no solo se concentra a nivel de estado, sino que se concentra a nivel de municipios. ¿No? Si uno toma en el Estado de México, 6 municipios concentran la mitad de las denuncias de robo a transportista. ¿No? Entonces, son los municipios de Catepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl. Piénsenlo de esta manera, estos 6 municipios representan 25% de las denuncias de robo a transportista en todo el país.
6 municipios. Eh, pero incluso, digamos, la lógica de concentración llega todavía más. Si uno lo ve ya a nivel de colonias, eh, ya, resulta que no solo sucede en unos cuantos municipios de unos cuantos estados, sino que sucede en unas cuantas colonias de unos cuantos municipios de unos cuantos estados. Aquí les voy a mostrar los datos de Cuautitlán Izcalli, de nuevo, donde nos encontramos, ¿no? Creo. Eh, eh, y resulta que 7 colonias, 7 colonias de este municipio, el municipio de Cuautitlán Izcalli, representan el 40%, de todos los robos a transportistas. ¿Por qué? Porque por aquí pasa la carretera, porque pasan las carreteras. Entonces, de hecho, esta zona, donde la quebrada y la ampliación de la quebrada, es 10% de los robos a transportistas del municipio. 2 colonias, ¿no? Esto, de nuevo, lo saben, o sea, son ubicaciones muy específicas donde se replican una y otra vez los robos a la transportista con y sin violencia. Esto los operadores, estoy seguro que los que nos están escuchando lo saben muy bien, que lo tienen muy identificado y que además saben que no solo sucede en ciertos lugares, sino que suceden en ciertos días y a ciertas horas, ¿no? Los domingos medio descansan, ¿no? Algunos, pero suceden, por ejemplo, a horas de alto tráfico, ¿no? En las tardes, ¿no? Muchas veces en las tardes, en la noche, entrada a la noche, se empiezan a concentrar los robos a transportistas. Sabemos dónde suceden más o menos cuándo suceden. Entonces la pregunta es, ¿por qué no sabemos algo? ¿No? O sea, yo creo que ese es un problema una pregunta muy obvia, ¿no? Si estos datos que les estoy mostrando los conoce la autoridad. No es un misterio. Los conocemos, se conocen dentro de la industria. Entonces, ¿por qué persiste este problema, ¿no? Y déjenme, aquí no tengo una respuesta única, sino déjenme aquí plantear una serie de hipótesis, las cuales yo creo que podemos empezar a tener una discusión, ¿no? Una discusión importante, ¿no? Uno, es importante decir, hay una muy débil presencia del Estado mexicano en el territorio. Y no, esto que estoy diciendo para México es probablemente aplicable para muchos de los países de la región, ¿no? Una vez un amigo colombiano me dijo una frase que me parece que es perfectamente aplicable para toda la región latinoamericana, que decimos que en Colombia hay más territorio que Estado. Lo mismo sucede en México y lo mismo sucede en muchos otros países de la región. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, que hay zonas completas del país donde uno no va a encontrar ningún tipo de presencia de la autoridad. Déjenme darles un dato que me parece importante. En España la Guardia Civil tiene 75,000 elementos. Ahora, la Guardia Civil está desplegada solo en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Okay. Ahora, la Guardia Civil, España es 4 veces más pequeño que México. Entonces, si México quisiera tener un cuerpo de esa naturaleza, que tuviera la misma cobertura geográfica que tiene la Guardia Civil, tendría que tener una guardia de más o menos 300,000 habitantes. Nuestra flamante Guardia Nacional tiene 90,000. Y de esos 60,000 son prestados, ¿no? Entonces, digo, más o menos para tener el mismo tipo de alcance geográfico tenemos que tener 3 veces más. Y además, digamos, las fuerzas del Estado, sea federal, sea estatal, sea municipal, tienden a concentrarse en zonas urbanas, ¿no? Hay tramos completos, uno ve tramos completos del territorio, sobre todo en el norte del país, donde uno no va a toparse con una patrulla, pero ni de casualidad, ¿no? De nuevo, eso lo saben muchos en la industria, ¿no? Que hay zonas donde uno va a la buena de Dios, ¿no? Donde no hay ningún tipo de presencia del Estado. Pues eso genera pues que surjan, ¿no?, otros actores armados y surjan otras formas de control sobre el territorio, ¿no? Hay zonas donde son otros los actores que controlan el territorio, ¿no? Entonces, esto pues, abre la puerta a todas las, digamos, formas de expolio, ¿no?, todas las formas de explotación de la economía ilícita, una de las cuales es, por supuesto, el robo de transporte, ¿no? Segundo, y digo, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Hay
enorme corrupción en las instituciones de seguridad y justicia. Mucho, de nuevo, insistamos en el punto, esta información que se tiene en el sector la tiene la autoridad. O sea, sabe que está sucediendo, saben que dónde y cuándo están sucediendo algunos de estos robos, y no actúa. Y no actúa en parte porque hay redes de complicidad. Y en parte porque una parte, también hay que decirlo, una parte de los robos a transportistas lo comete la propia autoridad. Una parte de los riesgos que enfrentan los transportistas viene de la propia autoridad. Hay está ampliamente documentado cómo en algunas regiones la Policía Federal extorsionaba, o las policías estatales o las policías municipales extorsionan directamente a los transportistas, ¿no? O están en complicidad con las bandas de ladrones que se dedican a este ilícito, ¿no? En la medida en que persisten estas redes de complicidad, pues entonces persiste el ilícito. Tercer elemento que yo creo que vale la pena por lo menos poner en la mesa, que es la coordinación insuficiente de niveles de gobiernos. Una parte del robo a transportista, una parte de los ataques en contra de la industria del transporte, suceden en carreteras federales, pero suceden muchas en carreteras federales en las entradas a zonas urbanas, donde ya hay cierta, digamos, ya el Estado, los gobiernos estatales ya juegan un rol, y donde también pues suceden en municipios específicos, donde también las policías municipales podrían tener un rol específico, porque, a ver, una parte, digamos, del robo a transporte se gesta en las zonas circundantes, en las colonias que rodean a las carreteras. Bueno, allí si se interviniera, ahí quien tiene que intervenir, pues no necesariamente la autoridad federal, sino la autoridad estatal o la autoridad municipal. Y no lo hacen porque muchas veces ni siquiera se hablan entre ellos, ¿no? O la coordinación no tiene la eficacia que debería de tener para atender un delito de esta naturaleza. Cuarto punto que quisiera poner sobre la mesa, que creo que me parece importante, ¿no? Que yo creo que mucha de nuestra infraestructura carretera no se ha adaptado o es inadecuada para prevenir algunos de los ataques en contra del transporte de carga. En muchas regiones, adecuaciones relativamente menores a la infraestructura carretera, o sea, poner ciertas barreras físicas, ¿no? Con ciertas adecuaciones podría prevenirse un buen número de incidentes, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay muchas zonas donde llegan brechas directamente a las carreteras. Eso está plenamente identificado, que donde llegan muchas brechas, es ahí se abre un espacio clarísimo para la comisión de distintos tipos de delitos. ¿Por qué? Porque ahí cruzan coches, porque ahí, ¿cómo se llama? Se pueden agazapar para cuando pasan el transporte de carga, etcétera, ¿no? Entonces, ciertas adecuaciones relativamente menores a la infraestructura carretera, no le voy a entrar mucho a la ferroviaria, pero también podrían tener un impacto importante para prevenir algunos de estos delitos. Quinto punto, digamos, este es un tema muy mexicano, pero lo voy a poner allí porque yo creo que también digamos, está conectado en parte con otro tipo con problemas más amplios, que es, en México yo creo que estamos teniendo una difícil transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Durante mucho tiempo, durante casi 20 años, la ventanilla del Estado, ¿no?, para atender el robo a transporte era el robo a transporte en carretera era la Policía Federal, ¿no? Particularmente la División de Seguridad Regional. Y antes de eso fue la Policía Federal de Caminos. Con todos los problemas que ambas instituciones tuvieron, con los importantes grados de corrupción que había en ambas instituciones, pero por lo menos estaba claro quién era el responsable, ¿no? Quién era el responsable desde el Estado, y había, digamos, los responsables de seguridad de las empresas sabían a quién hablarle cuando tenían un incidente. En el último año y medio hemos transitado, digamos, a una corporación ahora, digamos, de naturaleza militar, y buena parte de esta estructura, digamos, de
de vigilancia que había en las carreteras de la División de Seguridad Regional, una parte se perdió, una parte de estos elementos se fueron y no fueron sustituidos por nadie en específico. Y en muchas regiones no está claro quién es la ventanilla, si el que tiene que atender esto es el de la Guardia Nacional o es el del Ejército, o son los dos. O si sigue siendo el de Policía Federal, porque en algunas regiones persisten los dos mandos de Policía Federal. Entonces, esto yo creo que sí está dificultando la operación de las áreas de seguridad de las empresas. Sí, o por lo menos es lo que yo he recibido en algunas conversaciones, que no saben a quién llamarte. Que no está si tienen un incidente, les robaron un tráiler en tal lado, les secuestraron a un operador, etcétera, ¿a quién le llaman? Y ya no, antes pues, le hablaban a la Policía Federal y a veces funcionaba y a veces no, pero ahora no está claro a quién. Y estos dolores de transición yo creo que van a persistir todavía por algún tiempo. Último punto que quiero dejar aquí, digamos, de no más para provocar una discusión que para dar un juicio categórico. Creo que muchos de los actores privados del sector, creo que el sector tiene muchísima información sobre dónde ocurren los ataques, dónde ocurren los incidentes, dónde son las zonas de mayor riesgo. Pero muchas veces o se comparte o no se comparte esa información, o se comparte por métodos, por mecanismos que no son muy accionables, ¿no? Se van a las cámaras, van a los grupos de seguridad establecidos, van a grupos informales que están ahí, que existen, ¿no? Pero muchas veces, o sea, si yo quisiera ver en un mapa lo que le está pasando a mi competidor, pues a lo mejor es complicado, ¿no? Y al revés, tampoco yo le voy a compartir muchos de mis incidentes, ¿no? Muchos de mis datos a los competidores. Entonces, yo creo que hay mucha información allá afuera que se está perdiendo y que pudiera ser de gran valor para todos los participantes, pero no hay un mecanismo eficaz para compartir y mutualizar, digamos, esa información, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿qué se hace? ¿Qué habría que hacer? De nuevo, insistir, tenemos un problema amplio, pero tenemos un problema amplio sobre el cual tenemos información, sabemos más o menos dónde sucede y cuándo sucede y cómo sucede. Entonces, ¿por qué no lo atendemos, no? Entonces, la explicación. Ahora, ¿qué podrían hacer? Yo creo que, por ejemplo, sí habría que pensar desde la industria, desde el sector, cómo ir mejorando la comunicación con la Guardia Nacional. Para bien o para mal llegó para quedarse, al menos durante la actual administración federal. Ese va a ser, yo creo, que el actor institucional relevante para ir atendiendo algunos de estos problemas. Entonces habría que ir construyendo, por lo menos ir estableciendo algún tipo de mesa de trabajo con la Guardia Nacional y o el Ejército, que digamos que la Guardia Nacional es un poco extensión, ¿no?, natural del Ejército, para ver cómo se pueden ir confrontando algunos de estos problemas. Porque no, sin interlocución con ese actor, yo creo que va a ser muy difícil de atender el problema, ¿no? Segundo, yo sé que muchos, a lo mejor no están bien también, gentes que de áreas de relaciones con gobierno, de relaciones institucionales, que tienen, digamos, interlocución con instituciones de gobierno, y este es uno de los temas, ¿no? Yo sé que este es uno de los temas que llevan, pero muchas veces, de nuevo, esta es una percepción, pero si hay alguien que nos está escuchando y que a lo mejor nos quiere dar un poco más su visión, muchas veces se gestiona el problema, se gestionan las demandas de manera muy individual. Hay algo de presión gremial vía la Canacar y vía otros actores del sector, pero creo que muchas veces se pierde, digamos, en esfuerzos individuales, y no hay a veces no se organizan bien esfuerzos colectivos para poner presión sobre las instituciones de gobierno específicas. Una sí es el gobierno federal, digamos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Defensa Nacional, etcétera, la Fiscalía General de la República, pero otras muchas son locales, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, falla más, digamos, los esfuerzos de cabildeo, de presión gremial, porque cada quien tiene sus rutas, cada quien tiene sus geografías, ¿no? Entonces a lo mejor había que pensar en algún tipo de
de estrategia común para ir generando una estrategia común con las autoridades. Un tercer actor con el cual yo creo que habría que trabajar más de la mano es con los operadores de las carreteras, ¿no? Sé que se hace, sé que muchos en el sector trabajan de la mano con los operadores de autopistas, etcétera, tanto con los públicos como con los privados, pero yo creo que hay espacio, hay áreas de oportunidad allí para, uno, señalarles dónde están los puntos vulnerables, y dos, qué tipo de adecuaciones físicas pudieran hacerse a la infraestructura carretera que hiciera más difícil la comisión de algunos de estos tipos de delitos, ¿no? Tercero, cuarto, yo creo que el sector invierte mucho en tecnología. Ha invertido tradicionalmente mucho en tecnología, en rastreadores, en sistemas de GPS, en geocercas, en sistemas de biovigilancia, etc. Mi impresión, y de nuevo creo que esto es algo que a lo mejor tendremos que tener una discusión amplia, es que yo creo que hay también áreas de oportunidad para mejorar la gestión de esos activos tecnológicos, ¿no? Muchas veces tienen centros de control, muchas, empresas que mueven ven que su camión se está saliendo de la geocerca, ¿no? Bueno, y luego, o sea, ¿cuáles son los procesos asociados, ¿no? Asociados a que se rompa el protocolo, ¿no? Muchas veces, pues, se le llama al 911 o se trata de comunicarse con el operador, etcétera, pero creo que hay áreas donde se pudiera mejorar, digamos, la integración de las muchas soluciones tecnológicas que existen en este tema, ¿no? Quinto, y esto yo creo que es un tema complicado, pero creo que habría que tener una conversación sobre esto, es cómo en el sector transporte, en el sector logística, se puede mutualizar de mejor manera la información con la que cuentan cada una de las empresas, cada uno de los actores, y ponerlo en una plataforma que genere, digamos, información accionable para todos. Si se sabe que se están asaltando en tal o cual lugar, a tal o cual hora, con tal o cual método, ¿cómo hacemos para compartirlo? Para que otros en el sector lo sepan en el momento adecuado, ¿no? Porque si lo saben 3 días después, pues ya no sirve, ¿no? Porque además este es un fenómeno muy dinámico, ¿no? Entonces, eso habría que pensar cómo ir construyendo algún tipo de plataforma tecnológica que permitiera integrar la información que tienen muchísimo. Yo estoy seguro, convencido que hay una enorme cantidad de información ahí afuera. De esos decenas y centenas de miles de delitos que nunca se denuncian, lo saben, o sea, la información está ahí afuera, pero es difícil acceder a ella, ¿no? Y por último, digamos, cada uno de los operadores tiene, pues, digamos, sus propios modelos de riesgo, tiene sus protocolos, tiene sus plataformas para gestionar el riesgo, pero muchas veces, digamos, están operando de Nueva York, a veces con información incompleta o con información insuficiente sobre los riesgos que se enfrentan, ¿no?, en el traslado de mercancía entre diferentes zonas del territorio nacional. Y eso muchas veces, pues, lleva, yo creo que a subestimar o a sobreestimar los riesgos específicos de ciertas modalidades de transporte y de logística, ¿no? Entonces habría que, de nuevo, tal vez pensar cómo podemos integrar mejor con Big Data, con otro tipo de herramientas, cómo podemos integrar de mejor manera estos modelos de riesgo que le permitan, de nuevo, a las empresas gestionar mejor los riesgos que ahí están, ¿no? Yo con esto voy a terminar mis comentarios, nada más, ¿no?, recapitulando un poco, ¿no? A ver, ¿no?, insistamos, ¿no? Aquí estamos ante un delito que, o sea, el sector transporte, el sector logística enfrenta una enorme cantidad de delitos. Este es un fenómeno que atañe a todos en el sector y que atañe más a los que tienen, digamos, a los sectores más modernos de la economía. Segundo, es un delito que sucede de manera que son en algún sentido predecibles, ¿no?
en zonas que más o menos sabemos por dónde son, con patrones, digamos, espacio-temporales más o menos predecibles, ¿no? Entonces, tercero, y entonces eso, yo creo que abre una oportunidad muy importante para gestionar de mejor manera esos riesgos y para poner la presión debida sobre las autoridades para que atiendan ese fenómeno, ¿no? Yo con esto me detengo mi presentación y estoy abierto a cualquier pregunta, comentario o inquietud. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, yo disfruté muchísimo tu ponencia. Gracias. Y yo creo que también nuestro auditorio, porque tenemos tantas preguntas que ya ni siquiera las puedo contar. Sí.